Ahí está. Hola chicos, ya estamos grabando. ¿Cómo están? Mi nombre es Ronald Javier. Soy el facilitador de la unidad didáctica Reparación de Equipos de Cómputo. Hoy estamos en la semana 16, última sesión. Y vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que hemos estado viendo en esta unidad didáctica, desde lo más básico hasta donde lleguemos. De tal manera que la próxima sesión, que es la evaluación, ustedes estén más expeditos, más expeditas para que puedan rendir esa evaluación. También les voy a dejar una evaluación de simulacro o varias evaluaciones, cómo serían un simulacro para que se preparen, porque de ahí también van a venir el 80% de preguntas parecidas. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a iniciar la sesión 16 que se ha programado, ¿sí? Y la actividad de aprendizaje de retroalimentación, o también llamado un feedback. Entonces voy a cargar, estaba conversando offline con ustedes y me decían de que mejor cargue diapositiva por diapositiva, y ustedes me iban a decir qué parte de repente tenían alguna duda o no habían entendido, o qué sé yo, y me preguntaban porque la evaluación es de toda la unidad. Entonces voy a proceder a cargar y me van a ir preguntando, digamos, sesión a sesión, ¿no, chicos y chicas? A ver, acá tenemos la diapositiva de la sesión 1. Menos mal que acá tengo las diapositivas, he traído las diapositivas o la presentación. Ahí tenemos el indicador de logro, que es reconocer dispositivos de computadores y periféricos. Se hace una retroalimentación de la unidad anterior, ¿sí? Pero en este caso creo que ya no es tan necesario. Y tenemos las partes básicas del computador. El computador en realidad es lo que estamos observando acá, ¿sí? Es esta cajita. Y todos los que están alrededor de la cajita se llaman, ¿cómo se llaman, chicos? ¿Periféricos de entrada y salida? Periféricos, se llaman periféricos, ¿no? Se llaman ¿También accesorios? periféricos. ¿Cómo? ¿También puede decirse accesorios? Ya, accesorios. En realidad Dispositivo de entrada y salida, profe. son periféricos, y los periféricos son dispositivos, y los dispositivos pueden ser de entrada y también pueden ser de salida, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos unos parlantes. Los parlantes lógicamente son dispositivos o periféricos, mejor dicho, de salida, ¿no? La webcam es un periférico de entrada. El teclado es un periférico de señalización, el teclado es un periférico de entrada, y la impresora, dado que es multifuncional, es un periférico de entrada y de salida. Con eso habíamos iniciado y por eso estamos haciendo la retroalimentación. No sé si es que hay alguna pregunta para proceder a continuar. ¿Preguntas, jóvenes? No, profesor, no. No hay, ¿no? Ya Parlantes es de salida, diga. ¿Y el teclado también son de salida? de entrada, el teclado es de entrada. Un periférico de entrada. Los periféricos también son dispositivos, ojo. De acá vamos a ver qué es un dispositivo. Profesor, ¿la cámara de qué era? ¿De entrada o de salida? La cámara es un periférico de entrada. A ver, coméntenme. ¿Alguna pregunta? Y cuando era profesor, como la impresora de entrada y de salida tenía su propio nombre. Es un periférico de entrada y de salida, ¿no? Porque el escala... Profesor, disculpe, los parlantes son estos dispositivos de salida, ¿verdad? Sí, porque sale el audio. ¿Y la PC de entrada y salida? ¿Cuál? La PC, o sea, el CPU. El gabinete
el gabinete, porque el CPU es el microprocesador que está dentro. El El gabinete. gabinete es la computadora, no es un periférico. Es la computadora en sí. No se le considera accesorio, no, o No. periférico. No, tampoco es un periférico, tampoco es un accesorio, es el computador. El gabinete es el computador. ¿Y el monitor, profesor? El Sí, es un monitor periférico de salida. es un periférico de salida. Profesor, ¿y el mouse? Es un periférico de señalización. El mouse. Si es el mouse o ratón. De señalización, pero ¿qué viene a ser? ¿De entrada o de salida? Viene a ser de señalización. Interactúa, un dispositivo de señalización interactúa, permite interactuar al usuario con el sistema operativo o las aplicaciones. Eso es el concepto de un periférico de señalización. Pero no es ni de entrada ni de salida entonces. Digamos, podría considerarse como de entrada, pero es de señalización. En periféricos hay de 3 tipos: de entrada, de salida y de señalización. Ah, ya, profe. Los periféricos de señalización interactúan, ¿no? Permite interactuar al usuario con el sistema operativo y las aplicaciones. Ese es el concepto. Otro dispositivo de señalización, profesor, sería los lápiz táctil. Lápiz ópticos también son dispositivos de interacción. Son dispositivos de interacción o señalización. El mouse también, de interacción o señalización. Por eso les decía que hay 3 tipos de dispositivos: de entrada, de salida y de interacción o señalización. Entonces, el lápiz óptico y los mouse, los trackballs son considerados dispositivos de interacción o señalización. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Pasamos? A ver. Vamos Sí, pasamos. Ya, siempre coméntenme, por favor. Ok, muy bien. Ahora, hay que diferenciar también qué es un componente electrónico y qué es un dispositivo. Aquí abajo estamos viendo dispositivos. Por ejemplo, el que está con número 5 es lo que nosotros llamamos como la CPU, la unidad central de procesamiento. ¿Sí? Es una CPU Core 2 Duo, o también llamado microprocesador. Así también se llama, microprocesador. Entonces, no confundir con el número 7. El número 7 es el gabinete o case, mal llamado CPU. Y el resto creo que ya los conocen ustedes. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profesor. Los demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un componente electrónico y de un dispositivo, chicos? El dispositivo es un conjunto de componentes electrónicos. Que están montados sobre una placa Sobre una placa. de baquelita y tienen una función específica. Como por ejemplo, actuar de memoria dinámica como la RAM, actuar como almacenamiento secundario como es el disco duro, actuar de interfase para intercomunicar otros dispositivos como es la placa madre, proveer de energía o corriente eléctrica continua como es el caso de la fuente, ¿no? ¿Y cuál es el número 3? ¿Qué dispositivo es el número 3?
Son las tarjetas gráficas ¿Cómo? o de red, tarjetas de red. No. Puedo ponerles aquí el gráfico y decirle en la evaluación qué dispositivo es el número 3. ¿Qué me dirían ustedes? Placa madre. No. No, esa no es La madre es la 10. La tarjeta de red. No, no es una tarjeta de red. de audio. Disco duro. No, Parece una tarjeta de red, profesor Latria. no. ¿Saben qué es? Es una tarjeta capturadora de televisión. Con esa tú le pones al computador, le pones el cable coaxial y ya puedes tener los canales de cable, los canales que has contratado. La ventaja es que ya esos programas que visualizas los puedes ir grabando en tu computador y los puedes editar. Eso es la ventaja, para eso se crearon, ¿sí? Ya, entonces pasamos rápidamente. Entonces, Profesor, esas escucho. diapositivas están en las clases que ya hemos tenido, ¿no? Sí, si no, también las voy a pasar. Les voy a volver a pasar, pero está en el Chamilo. Como dice de que va a preguntar de esa imagen, de Claro, cualquiera de esos dispositivos o podría, componentes, ¿cuáles son? podría preguntar porque está, ahí les he puesto unas evaluaciones de simulacros que tienen que desarrollarlas, ¿ya? Después voy a pasar, ya al final de la clase, para que desarrollen, para que como que practiquen cómo va a ser su examen, mejor dicho. Ay, ay, ay. Ya, para que ya Pero no en la, se... en la diapositiva está el nombre de cada uno de estos dispositivos o componentes. No, pero yo lo había explicado y si quieren lo explico ahora, ¿no? Díganme. Para que nos pueda dar el nombre del, por ejemplo, de la 3 sí desconocía. Ya, bueno, La ya 4, les ¿cuál dije. sería el Es nombre de una la 4? tarjeta de vídeo. La 4 es una tarjeta de vídeo. O de video, como quieran llamarlo. Tarjeta de video. Ya. La 3, ¿cuál era? Esta es una tarjeta capturadora de televisión. ¿Algo más que desconozcan? Por eso estamos ahorita haciendo la retroalimentación. La 2. La 2 es una memoria RAM de laptop. Es una memoria RAM. Es un módulo de memoria RAM o un banco de memoria RAM. Un banco de memoria RAM. Módulo de memoria RAM. Sí. ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre una memoria RAM? ¿Cómo así? ¿Con qué? ¿Diferenciarla con qué? O sea, no es una simple memoria, es un módulo o banco, como dice usted. No, es una memoria, una memoria. Una Ah, memoria o banco de memoria se le llama, ¿no? ay, ay, ay. Entonces se le puede O decir módulo de banco memoria, o ¿no? Porque módulo. los bancos en realidad son los integrados. Ay, ay. Claro, para saber más adelante, de Parece un repente, disco duro. ¿El ¿Cuál? número 2 es disco sólido? No, el 1 es un disco duro. No hay disco sólido en esta imagen. hay dos imágenes de las dos. Las dos son son memoria Sí, RAM, ¿no? sí, la más pequeña es para laptop, es una SODIMM, y la más grande es Ah, ya, una DIMM para PC, para para PC. computadoras personales. A ver. La que es para Disco duro PC, de ¿cómo platino. se llama? La para PC es una DIMM. Sí, DIMM, Una DIMM. DIMM. Así es. DIMM. Y del lacto, o DIMM. SO, S, O, igualito, DIMM, SO, DIMM. Ya, ese otro, claro, más pequeño.
Bueno, la 8 es un cable modem, ¿no? La 8, ya, la 8 es un conector cable de datos SATA. Conector de datos SATA. Y está detrás, veo que hay un conector de poder SATA y un conector tipo D también. Está el blanquito, la parte blanquita. Ya, conector. De datos y de poder SATA sería la 8, ¿no? Conector se llama, conector de cable de poder. O cable de datos y cable de poder SATA. Cable de datos y cable de poder SATA. Profesor, ¿la 2 se está repitiendo 2 veces? ¿O es el video? La 2 es lo mismo, ambos son módulos de RAM, sino que la memoria más pequeña es para laptop y la otra memoria un poquito más delgada y más grandecita es para PC. Por eso... ¿Alguna otra pregunta, chicos? La 6 sería un cooler, ¿no, profe? Sí, la 6 es un cooler. Un cooler, la 775. 5 es un microprocesador. Ajá, sí. Y la 9 es una fuente de poder. Así es, chicos. ¿Alguna pregunta más para avanzar? Cuando la RAM viene con disipador, sería un dispositivo, porque ya son un conjunto de componentes. Ya. No, todos estos que están aquí debajo son dispositivos, porque de ahí, por ejemplo, la memoria RAM tiene condensadores SMD, tiene transistores, tienen chips RAM, entonces tienen la tarjeta, la placa en sí, tiene contactos, o sea, ya hay varias partes que tienen, y todas esas hacen una memoria, entonces ya es un dispositivo. ¿Sí? Tenga o no tenga disipador, ya es un dispositivo. Igual acá todos son dispositivos, excepto la 8, ¿no? Excepto la 8, que no es un dispositivo, simplemente es un cable. La 8. El número 8 es un cable, no es un dispositivo. Por ejemplo, yo les podría poner en esta lista cuál no es un dispositivo. El único que no es dispositivo es la 8. ¿Por qué? Porque son cables. No tienen componentes electrónicos. ¿Qué tienen que tener para ser dispositivo? Tienen que tener estos componentes que están aquí abajo, miren. Los que están abajo de la regla. Tienen que tener condensador, o un transistor, un varistor, un triac, un chip, algo tiene que tener, o un conjunto de estos. Cuando tienen un conjunto de estos y tienen una funcionalidad específica, vienen a ser un dispositivo. Si solamente tienes un condensador electrolítico, ese no es un dispositivo, ese es un componente electrónico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. Ay. Repita, para hacer un componente electrónico, ¿solamente qué tiene que tener? Digamos, para hacer los componentes electrónicos tienen funcionalidades, ¿sí? Pero por sí solos no tienen una funcionalidad general en el equipo, no hacen algo. No es como, por ejemplo, el disco duro es un dispositivo. El disco duro que encontramos tiene una tarjeta, tiene platos, tiene condensadores SMD, tiene motor, ¿no? Tiene varios componentes. Entonces, todos estos componentes trabajan en conjunto y se hace un dispositivo. ¿Para qué sirve el disco duro? Es un dispositivo de almacenamiento. Pero si tú sacas una partecita del disco duro, de la placa, por ejemplo, sacas un condensador SMD. Si sacas a un condensador SMD, ese condensador por sí solo no tiene función. ¿Sí? No hace una función específica en el computador. Si lo sacas solito, no hace una función. Entonces, ese es un componente electrónico nada más. No sé si me he dejado entender. Comenten, chicos.
Sí, profesor. En otras palabras, recuerdan que nosotros hemos visto por varias sesiones a la fuente de poder. La fuente de poder está llena de componentes electrónicos. ¿Sí? Incluso sacamos una resistencia, sacamos por ahí condensadores, retiramos, ¿qué más retiramos? Fusibles, ¿no? Y ahí vamos sacando cosas, componentes que tenían, ¿no? Cada uno de por sí es un componente, pero todo todo funcionando a la perfección es un dispositivo, ¿no? Por eso que la fuente es un dispositivo. ¿Se entiende, chicos, o no? Coméntenme. O sea, solitos son solamente componentes electrónicos, pero ya en funcionamiento son ya dispositivos, ¿verdad? Claro. O sea, ya en una máquina ya. No necesariamente en una máquina. Por ejemplo, la tarjeta de vídeo, la 4, que está acá, miren. Esta que está acá, la 4, es un dispositivo. ¿Sí? Solita el dispositivo tampoco va a funcionar, pero si le pones en una mainboard y la mainboard tiene los demás componentes que se requieren para que funcione, va a funcionar, va a ser su función la tarjeta de vídeo. ¿Sí? Entonces, la tarjeta de vídeo, ¿qué tiene? La tarjeta de vídeo tiene conectores, tiene condensadores electrolíticos, tiene un ventilador, tiene contactos. ¿Qué más tiene? Tiene memoria VRAM, tiene varios componentes. Todos están sincronizados para que trabajen y haga una función, incrementar el video de la computadora. Eso, chicos, comenten. Tarjeta de videos, la número 4, diga. Así es. ¿Podría decir el nombre del componente electrónico que es de color negro de la parte derecha? ¿Se podría decir? Parte derecha, ¿cuál? Todos tienen número. Todos tienen número. ¿Qué número? No, es decir, del lado del A. Ah, del componente. Ajá, sí. A ver, ¿cuál? Ah, esa es una, del lado de la, ese es me parece que es una resistencia. No lo observo bien, no puedo hacer zoom. Por el número, ¿sí? Podría ser un condensador SMD o una resistencia SMD, pero por el color negro yo diría que es una resistencia SMD. Es una resistencia de montaje superficial. Los que están más abajito, más abajo son unos diodos Zener, ¿no? Por ahí hay condensadores, hay un varistor, hay un triac, ¿no? Y así hay varios componentes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No todos los encontramos lógicamente en las computadoras, en las fuentes. En las fuentes son los componentes que más encontramos, están en las fuentes de poder. Sin embargo, no obstante, no todos vamos a encontrarlos en las fuentes, pero el gráfico está porque está de manera general, ¿no? El que más conocemos y deberíamos conocer acá son los transistores que están abajo con una fila, ¿no? Y el A, el que está señalado como A, que es un condensador electrolítico, ¿no? Y ahí hay otros tipos de condensadores, de tántalo de gota, por ahí veo, diodos, veo un fusible también, y por ahí otros componentes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Coméntenme. Acá la diapositiva es básicamente para que ustedes diferencien qué es un dispositivo y qué es un componente electrónico. Profesor, esa bolita negra que tiene tres patitas, abajo
en componentes electrónicos abajo, la última línea. Bolita ¿Cuál negra. bolita negra, profe? No lo identifico. La que está con un número 3 ahí que pareciera en la Es- pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver. Por el lado derecho, por la parte de abajo. Ajá. Abajo derecho. Ya, yo no logro ver porque aquí está mi barra. A ver, no sé si lo puedo mover o subir. No, no la logro ver. A ver, voy a verlo. Tratar de ver por acá. De repente lo puedo ver por acá. A ver, con un 3 no lo logro divisar tan bien, ¿eh? No, no logro ver bien, chicos. No lo logro ver bien. Pero ¿cómo es más o menos? Es una bolita negra, profe, y tiene 3 patitas, una para arriba, otra para la derecha y otra para abajo. Si tienen 3 patitas, normalmente son, puede ser un triac, un transistor, mejor dicho. Un tipo de transistor puede ser. Al lado de los transistores, donde están unos cuadraditos y unos circulitos, hay 1, 2, 3. Abajo de los LED, profe, abajo de los LED. Ah, ya, lo que están debajo de los LEDs son transistores. De los diodos LEDs. Del diodo LED rojo y amarillo. Son transistores. ¿Y por qué tiene esa forma, profesor? Digamos, debe ser de un tipo determinado, ¿no? No, no logro ver el que me dicen ustedes, pero sí veo 1, 2, 3, 4 transistores. 4 transistores logro ver ahí. Si es que hay otro, debería ser un transistor también. Yo no logro ver porque justo me tapa una barrita que tengo acá en el Zoom. No logro ver todo. Pero debe ser un transistor también. Si está ahí en ese lado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Coméntenme. ¿Preguntas? ¿Pasamos o no? Me dicen. Ya, profesor, pasamos. A ver, vamos a pasar. Acá tenemos un disco duro grande que es de 3.5 pulgadas y uno más pequeño, 2.5 pulgadas. El más pequeño es con conectores SATA y el más grande es con conectores IDE. Ahí mismo señala conector IDE, que son unos contactos, ¿no? Y al lado está el conector de energía. Los discos duros son dispositivos de almacenamiento secundario, ahí se almacena la información, ¿no? ¿Alguna otra pregunta sobre discos, chicos? Coméntenme. Profesor, el de abajo era un SSD. No. A ver. Ah, ya, no, sí. El de abajo es un SSD. No es un disco duro, es un SSD. ¿Sí? Porque ahí ya lo estoy viendo, dice SSD. Pero igualito, tal cual, es un disco duro de 2.5 pulgadas. Pero en este caso se trata de un SSD. La apariencia es igual. ¿Cómo la diferencio? Por la etiqueta, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Entonces acá sí dice, me parece que dice SSD. Ah, sí, dice ahí. Entonces, sí, dice ahí SSD, ahorita lo acabo de ver. No es un disco duro, es una unidad de estado sólido, ¿no? Y el de arriba sí es un disco duro. Ahora, ¿cómo es el disco duro SATA? Me dirán muchos. Un disco duro SATA de laptop es tal cual, es igualito. No hay diferencia alguna. Lo único que va a cambiar es que en la etiqueta no va a decir SSD. Y de ahí que incluso yo mismo, miren, si no me fijaba bien, si no me advierten ustedes, pensaba que era un disco duro. Pero no, es una unidad SSD. Es una unidad estado sólido. Pero
seguramente yo lo he posicionado, lo he copiado y pegado de internet pensando que es un disco duro de laptop, pero físicamente es igual, solo que, digamos, la arquitectura del dispositivo es distinta, internamente es distinta. Un disco duro, si fuese disco duro, imaginemos que no dice SSD, internamente va a tener esto, miren, va a tener esto que son platos, ¿no? Los que estamos viendo acá, va a tener platos, va a tener cabezal, va a tener un eje actuador, va a tener ejes, va a tener rotores, motores, conector de energía, todas esas partes va a tener. En cambio, una SSD no trae todo esto. Lo único que trae es una tarjeta, condensadores SMD, por lo general, otros componentes electrónicos, pero principalmente chip de memoria NAND, NAD, ¿no? NAND, así se llaman, chip de memoria. Entonces trabajan con chips, mientras que los discos trabajan con platos, con discos de material magnético más cabezales, ¿no? Eso es la diferencia. Pero ambos son dispositivos de almacenamiento secundario. Preguntas hasta acá, chicos, comenten. ¿Cómo le puede decir? A base de su experiencia, ¿cuál podría ser mejor entre el SSD y el disco duro? Digamos, mejor almacenando en velocidad, en transferencia de archivos, es la unidad SSD. La unidad SSD es más rápida, mucho más rápida. Es 10, 12, hasta 15 veces más rápido que el disco duro. Los discos duros tienen revoluciones y se miden RPM, giran en revoluciones por minuto. Mientras más revoluciones tenga, se accede más rápido a la información. No obstante, los discos para PCs son de 7.200 revoluciones por minuto, aunque los hay de 14.000, 15.000 revoluciones, pero más que todo se usan en servidores. Es normal tener uno de 7.200, 7.400 revoluciones por minuto. Y así, en esas revoluciones por minuto, que son discos bien veloces, una SSD puede tener 10 a 15 veces más velocidad, ¿no? Siempre y cuando tenga chip NAND. Profesor, ¿las SSDs son rápidos copiando, no, leyendo o escribiendo o ambas cosas? En ambas cosas. Son más rápidas que el disco. ¿El SSD, profesor, es el disco duro sólido? No se dice disco duro sólido, sino unidad de estado sólido. Mal llamado ¿Es el mismo? duro sólido. ¿Es el mismo, diga? Claro, mal llamado disco duro sólido. Pero no es un disco duro. ¿Unidad de estado sólido se llama? Claro, unidad de estado sólido. Unidad de estado sólido. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Otra pregunta? Recuerden, las SSD leen y graban más rápido que el disco. En ambos le ganan, tanto en lectura como en escritura. ¿No hay preguntas para pasar? Nos estamos tardando bastante en esta diapositiva, en esta presentación. Sí, profesor, bueno. Las RAM, bueno, acá las RAM son memorias, pues, ¿no? De acceso aleatorio. Cuando, por ejemplo, ahorita que estoy dando esta sesión, este vídeo temporalmente, en milésimas de segundos está en la RAM. Y la RAM ya lo transmite, ¿no? Con ayuda del procesador y la tarjeta gráfica, lo transmite vía cable, vía internet, o vía, en este caso una parte va vía inalámbrica, y así llega a ustedes, ¿no? Eso lo hace en milisegundos, en nanosegundos hace todo. Entonces, cualquier información, por ejemplo, la diapositiva que he cargado, que está acá, eso está en la memoria RAM. Ahí está guardada.
las memorias se van ocupando de manera aleatoria, o sea, no es que se guarde en orden. Entonces los módulos o también llamados bancos, ¿sí? Que son estos, mira, esto es un banco. A ver, lo que estoy señalando acá, me voy a acercar un poquito. A ver, miren, esto que está acá es un banco. Esa parte plomita es un banco. ¿Cuántos bancos tiene esa DDR1, chicos? 10. 10, ¿no? Tiene 10. O también, mejor llamémosle chips. Tiene 10 chips. Cada chip es una memoria en realidad, es una RAM. Pero a todo, como es un dispositivo, a todo le estamos llamando módulo de memoria RAM. ¿Sí? Módulo de memoria RAM. Entonces, sus siglas pues son de Random Access Memory o también traducido diríamos memoria de acceso aleatorio. Los hay de 4 tipos. Hablando de RAM nada más de DDRs, los vamos a encontrar de 4 tipos. 2 tipos que ya no se utilizan muchos, que son las DDR1 y DDR2. Y los otros 2 tipos que son las DDR3 y las DDR4 que se utilizan más. Físicamente se van a diferenciar por las muescas que tienen casi al centro. Si nos fijamos, miren, si nos fijamos, aquí hay unas muescas. ¿Ven acá? Debajo hay como un pedacito como que si se hubiesen comido. Unas líneas hay, se llaman muescas. Como que le hubiesen cortado un pedacito. ¿Logran ver, chicos? En los... Sí, profe, eso es para insertarla bien la memoria. Claro. Entonces, si ustedes se fijan, esas muescas están casi al centro. En las DDR2 están un poquito más a la izquierda, en la DDR3 mucho más a la izquierda, y la DDR4 que yo no logro verlas, pero está casi como la DDR2, ¿no? Casi a ese nivel están. Regresan un poquito. Ustedes lo logran ver mejor. Yo me tapo una barrita, no lo logro ver. Pero así es, como les estoy indicando. Y la otra cosa que digamos, las va a diferenciar es que en las DDR4 tienen una especie de pancita, ¿sí? Así, algo así, y luego es recto en cuanto a sus contactos, en cuanto a la recta amarilla que ven ahí, o la recta dorada. ¿Se logra ver o no, chicos? Mientras la DDR2 y la DDR3 son rectas, totalmente rectas, la otra tiene un ovaladito al centro, y luego ya se hace recto. ¿Se aprecia o no? Comenten. Ah, sí. Yo no lo puedo ver ahorita por el que me impide la barra, pero debería estar así. Ustedes deberían estar viendo completo. ¿Está bien o no, chicos? Comenten. Sí, sí se ve, profesor. ¿Alguna pregunta sobre esto? Coméntenme. Profe, ¿se me puede explicar de la DDR2, D3 y 4 por qué llevan esos nombres, profe? ¿Por qué llevan los nombres? Porque son memorias de bus dual, ¿no? Son memorias RAM de bus dual. Por eso llevan ese nombre, DDR. Y 1, 2, 3, 4 se refiere a las generaciones. O sea, no hemos salido de las memorias RAM. Entonces esas son generaciones, ¿no? La DDR1 podríamos decir que es de la primera generación, las DDR2 de segunda generación, las DDR3 de tercera generación y las DDR4 de cuarta generación. No hay DDR5 de momento. Antiguamente teníamos las memorias DIP, las ZIP, las memorias de tipo Rambus, que venían las primeras memorias blindadas con disipador de calor. Hoy en día ya no las tenemos, se han quedado de líderes las RAM, las DDR.
La RAM, pero de tipo DDR. Las otras también eran RAM, pero no de tipo DDR. Entonces las DDR han ido evolucionando. Por eso es 2, 3 y 4. ¿Eso se entiende? Comenten. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me he dejado entender? Sí, profesor. ¿Pasamos o quieren preguntar algo más? Coméntenme. Profesor, en caso, por ejemplo, que queramos comprar una memoria RAM, tenemos que comprarla de acuerdo a la generación que hemos tenido, ¿no? O Claro. sea, Estas no es como el procesador que se puede, digamos, lo podemos cambiar, pero la memoria RAM no tiene que ser necesariamente su misma generación. No, en el procesador también, en todo. Por ejemplo, en el procesador tendría que ver el socket, ¿no? ¿Qué socket es? No puedo comprar cualquier procesador. Tengo que comprar un procesador de acuerdo a la placa madre. Igualito es en las memorias. Si las placas madre soportan DDR2 y DDR3, podré ponerle cualquiera de las dos. Hay placas que soportan DDR2 y DDR3. Sin embargo, si la placa madre solo soporta DDR2, le pondré solo DDR2. E incluso, por ejemplo, hay placas madre DDR2 o DDR3, perdón, que pueden no soportar de DDR3 de 1600 MHz de bus y solamente soporta de 1333 MHz de bus. Entonces tendré que comprar solamente hasta 1333 MHz de bus, ¿no? Con esto les estoy diciendo que las RAM tienen capacidad y velocidad. Y de acuerdo a su generación o a su tipo, digámosle, tienen una capacidad límite. Por ejemplo, las DDR o DDR1 vienen hasta de 1 GB. Las DDR2 vienen hasta de 2 GB. Las DDR3 hasta de 4 GB. ¿No? Y DDR3 también hay de 8, pero las DDR4 vienen hasta 32 GB. ¿Sí? O sea, un solo módulo de RAM hasta de 32. Y también depende de la placa, ¿verdad? El soporte. Y el soporte de la capacidad también dependerá de la board, de la mainboard. Sí, todo depende de la mainboard. No es que yo quiera ponerle una DDR1 y le inserte, no va a ingresar porque la placa madre no va a soportar la RAM DDR1. Y viceversa, cualquier memoria. Sin embargo, hay placas madre que soportan dos tipos de memoria, por ejemplo, DDR2 y DDR3. Hay placas chinas que soportan DDR3 y DDR4. También las hay. Tienen sus bancos ahí. Incluso tiene que ser la misma frecuencia. Por ahí, si soporta DDR4, el bus, ¿sí? El bus en megahertz, la velocidad, mejor dicho, en megahertz, va a estar, pues, switchable, es auto-switchable por la board. Si tú le pones una DDR4, va a hacerla funcionar a la DDR4. Si tú le pones DDR3, va a funcionar con DDR3. Se va a switchar automáticamente. Antiguamente, las que soportaban DDR2, DDR3, a veces tenían un jumper. Tú tenías que mover el jumper para decirle, voy a usar DDR2 o voy a usar DDR3. Solo en algunas. Comenten si se entiende, comenten si hay preguntas, jóvenes. Sí, perdón. ¿Preguntas? La memoria RAM es la que le da el arranque a la mainboard, a la placa madre, o es el disco duro. No, la RAM pues es la memoria que, digamos, administra el sistema operativo. La RAM es la memoria principal del computador, digamos, y es administrada por el sistema operativo. El sistema operativo administra la memoria RAM. Mientras más memoria RAM, digamos que actualmente es mejor. Pero tampoco es, en máquinas antiguas es bueno abusar de RAM, porque tú le pones más memoria RAM, hay placas madre
conjuntamente con el sistema operativo y no las pueden administrar bien. A veces hasta se te pueden hacer más lentas. Y si bien hay placas madre que pueden soportar diversos buses de memoria RAM, lo ideal es que no se, digamos, los buses se equiparen, ¿no? Si usas 1333 de bus en una DDR3, la otra de preferencia tiene que ser también DDR3 de 1333. Hola Martín. Es de almacenamiento entonces, ¿verdad? Así es. Es la memoria principal del ordenador o de la computadora. Almacena temporalmente. Donde almacena definitivamente es en el disco duro o en la unidad SSD, en la unidad de estado sólido. Ya, gracias. Una pregunta de este repaso, chicos. ¿Continuamos o hay preguntas? ¿Hay más preguntas? Continuamos. No hay, ya, vamos a continuar. Profesor, ¿y el lacto? También tiene son muy diferentes. Tiene la memoria, digamos, la arquitectura es la misma, solo que en tamaño es más pequeña. También hay DDR, hay DDR2, hay DDR3 y hay DDR4. Van semi echadas, ¿no? Normalmente en un ángulo de, ingresan en un ángulo de 45 grados y casi a 0 grados, casi. Es un tanto más levantado. Son más pequeñas, pero la arquitectura de la memoria es igual, es idéntica. ¿Y velocidad también? ¿No cambia? En los buses también. Son menos. Igual, es igual, totalmente igual, ¿no? Hay, por ejemplo, las DDR, hay bus de 333 MHz, de 400 MHz, las DDR2 de 533 MHz, 667 de 800, la DDR3 de 1066, 1333, 1600 y 2133, las DDR4 de 2100, de 2400, 2600, 2800, ¿no? 4000 a más, ¿no? Así es, o sea, la velocidad de bus también. La capacidad de almacenamiento temporal o aleatorio, ¿no? Porque esto se almacena temporalmente nada más. Por ejemplo, si yo voy a apagar esta computadora, toda esta presentación que ahorita está en la RAM va a desaparecer, ¿no? Desaparece, no es que se quede en la RAM. ¿Dónde se va a quedar? Si lo estoy usando desde un pendrive o USB, se quedará ahí. Si lo estoy usando desde una unidad de estado sólido, se quedará en la unidad de estado sólido. Si lo estoy usando o lo he abierto desde un disco duro, se quedará en el disco duro. O sea, todo lo que abrimos, todas las carpetas, todo se guarda en los discos. No, claro, está guardada en el disco o en un pendrive, en alguna unidad de almacenamiento secundario. Pero cuando lo abres, inicialmente está en la RAM. ¿Por qué? Porque la RAM es rápida, es dinámica, ¿no? Por ejemplo, ahorita la otra diapositiva, miren, ya pasó, acá, bueno, ya pasó, de repente en el de ustedes demora un poquito. Pasa. Ya pasó. Eso no podría ser un disco duro. En el disco duro habría que leer, buscar los clusters, por lo menos demoraría unos 30 segundos, ¿no? Más la lentitud de la red, de repente al minuto recién estarían viendo ustedes la otra diapositiva. Si estuviera en el disco duro, o sea, leyéndose desde el disco duro. Menos mal que se está leyendo desde la RAM. La RAM es una memoria ultra rápida, es rápida, ¿no? Es muy rápida. No tan rápida como la memoria caché, pero es una de las memorias más rápidas. Interesante. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Recuerden preguntar todo lo que desean, todas sus dudas, pregúntenlas, chicos. Porque en la evaluación yo también voy a preguntar todo lo que hemos visto. Por eso estoy haciendo esta retroalimentación nada más. Esto ya lo hemos visto. Luego acá tenemos una tarjeta de vídeo. Una tarjeta de video, como quieran llamarla.
son tarjetas, pues no son dispositivos o serán componentes electrónicos. ¿Qué dicen ustedes? Dispositivos. Los dispositivos, pues, ¿no? Las tarjetas de video son dispositivos en realidad, ¿no? Ahí dice componente. Sí, que están compuestos de varios componentes, ¿no? Ahora, de ahí vamos, ¿no? Muchos autores dicen, es un dispositivo, ¿sí? Pero podríamos decir que es un componente de un computador. Si hablamos de un componente de un computador, también estaría bien, ¿no? Por eso ahí dice, es un componente de un computador personal, dice. Dice, es un componente de personal computer, dice ahí, PC o PC, ¿no? Entonces, si lo llamamos desde ese punto, desde esa perspectiva, podríamos decir que es un componente, pero tendríamos que completar, ¿no? Componente de PC. Porque lo que sí no es un componente electrónico, ¿sí? Entonces, ¿qué es un componente electrónico, por ejemplo, acá? ¿Ven ahí donde está señalando que dice módulos de memoria? Y está señalando unos chips. ¿Logran ver, chicos, o no? Coméntenme si logran ver. Ahí se ve. Esos son componentes electrónicos. Claro, esos son componentes electrónicos. Ya, ¿y por qué hay esta discrepancia en algunos autores, en alguna bibliografía? Porque dicen lo siguiente, la tarjeta de video es un componente de computador porque por sí sola, y tienen razón, por sí sola no puede trabajar. Claro, si solita la tarjeta de video en la mano, ¿podrá trabajar? ¿O necesita de otros dispositivos? De un socket. Necesita de otro. Necesita de un socket. Y el socket necesita de una mainboard, ¿cierto? Y la mainboard necesita de un procesador. Y además la mainboard necesita de módulos de RAM. Además, la mainboard también necesita una fuente para que le suministre de energía o de corriente continua, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, decimos que las tarjetas de vídeo son componentes de un computador personal. Pero para nosotros son dispositivos de un computador personal o de una computadora, ¿no? Profe, pero eso no es. No, claro que sí. Si dices que es un componente de una computadora, sí. Podrías decir así. Pero si tú dices, ¿es un componente electrónico? No, no es un componente electrónico. Otro componente electrónico de la tarjeta, por ejemplo, vendría a ser esto de acá. Lo voy a señalar y ustedes me dicen qué es, ¿ya? Voy a tratar de señalarlo. A ver, vamos a irnos un poquito más acá. Quiero señalar, si lo puedo señalar. ¿Al cooler? No, a ver, está acá, miren, este que estuvo. ¿Capacímetro? No, no es un capacímetro, es como capacímetro, bobina? pero es un Condensador. condensador, ¿no? Condensador. O capacitor también. En este caso veo que es un capacitor sólido japonés. Entonces, ese, por ejemplo, es un componente electrónico, ¿no? Entonces, para no equivocarnos, ¿sí? Yo siempre digo, toda la tarjeta es un dispositivo y cada uno de los que estoy señalando es un componente electrónico. Pero no obstante, ustedes pueden decir, la tarjeta de vídeo es un componente del computador. No estás diciendo que es electrónico, sino del computador. ¿Se entiende eso? Coméntenme. Sí, profesor. Sí. Claro, porque forma parte de la PC, ¿no? O sea, forma parte del conjunto. Así es. Así es. Ah, ya, pues. Entonces, las tarjetas de vídeo, tarjetas gráficas, pues sirven para incrementar la memoria gráfica de un computador. Por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros civiles, otros ingenieros como de repente, a ver, casi cualquier ingeniería utilizan bastante la tarjeta gráfica. ¿Por qué? Porque hacen sus diseños, ¿no?
diseños arquitectónicos o diseños en 3D, y eso consume bastante memoria. Entonces la RAM no es suficiente, es necesario una memoria también de tipo RAM, pero de tipo generalmente VRAM, aunque en algunas tarjetas antiguas usan la RAM normal, pero generalmente son las VRAM, las video RAM, las RAM de video. Entonces eso es lo que le ayuda a que estos planos en 3D, estos renderizados, ¿no? Se procesen mucho más rápido. Entonces, por eso utilizamos las tarjetas gráficas o las tarjetas de vídeo. No obstante, hay microprocesadores que ya tienen el gráfico integrado. A veces no es suficiente porque dentro del chip está integrado el gráfico. Entonces, es mejor tener una tarjeta gráfica aparte para que esos procesamientos gráficos los haga mejor. Los gaming también, las personas que se dedican a jugar, estamos hablando de juegos pesados, no estamos hablando de Minecraft, no estamos hablando de Mario Bros, no, sino de juegos pesados, también requieren una tarjeta gráfica, una buena tarjeta gráfica. Para eso es, para todo lo que sea gráfico, renderizado 3D, levantamientos 3D. Profe, los doteros. Los doteros, profe. Ajá. ¿Alguna pregunta sobre tarjetas de vídeo? No, eso sí saben, ¿eh? Ya. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Paso a la siguiente, coméntenme. Esto, bueno, esto es un concepto. ¿Explico algo? Pregunten, a ver. Profesor, yo tengo una pregunta con respecto a la fuente de poder cuando le dicen semimodular. ¿Ya? ¿A qué se refiere mayormente? ¿De PCs? ¿A qué te refieres? La pregunta. Las fuentes de poder, he escuchado que le dicen semimodular. ¿Ya? ¿De qué tipo de fuentes? No, Fuentes una Seasonic. ¿Cómo? Una Seasonic de 750, algo así creo que era. Ya. A ver, chicos, miren. Entonces, en fuentes, las fuentes básicamente convierten corriente alterna en corriente continua, ¿cierto? ¿Estamos bien ahí? A ver, ¿estamos en fuentes primeramente o todavía cuando lleguemos a fuentes? Coméntenme. Electrónica, dice, ya vamos a llegar a fuentes, háganme acordar de esto, ¿ya? Para explicar este tipo de fuentes. Ya, pero acá en electrónica, ¿alguna pregunta de esto para ya pasar? Y ahorita llegamos a fuentes, no se preocupen. Preguntas del concepto de electrónica, creo que no hay duda, ¿no? Yo tengo una pregunta. Si dicen que sí se puede quemar el procesador, ¿por qué se quema si hay un procedimiento para que solamente haya una salida de 9 voltios? ¿O ahí es donde está fallando? Ya, a ver, pero tampoco es de esta. Tampoco es de esta diapositiva. Entonces después le hago recordar. Ya, no, vamos por mejor de una vez. Ya, vamos de una vez. A ver. Primera y segunda pregunta. A ver, háganme recordar de la primera pregunta. Que lo repita. Sí. Sí, ¿qué era la primera pregunta para responderle? Y luego ya con esta. No importa que no tenga que ver con el tema. Bueno, más que todo porque vi la fuente, entonces yo escuché el término de semimodular para una fuente de poder. Ya, porque viste la fuente, ¿no? Ya, las fuentes reales
Sí, las fuentes, las que nosotros conocemos como reales, las que botan el voltaje real, si se quiere decir, o sea, el especificado en la... Esas son fuentes semimodulares. Todas son fuentes semimodulares. ¿Ya? Entonces, toda fuente real es una fuente semimodular. No sé si quisiera que explique algo más o no sé, comenten. Toda fuente real, ¿no? Con certificación bronce, con certificación oro, con certificación 80 plus, son fuentes modulares, semimodulares, perdón, semimodulares. ¿Por qué? Porque todas las fuentes de poder de ese tipo, ¿no? Hacen la conversión, ¿no? De corriente alterna a corriente continua, pero entre todo esto, digamos, entre todo esto de convertir la corriente alterna en corriente continua, tienen un actuador principal. ¿Cuál es? Lo vimos en clase. Son los transformadores. Acá tenemos, por ejemplo, esto, miren. Esto, lo que están acá abajo. Entonces, ¿El amarillo? El amarillo. Y todas estas fuentes tienen transformadores mucho más grandes, estas semimodulares. Entonces, toda fuente de poder para PC que cumpla ciertas normativas son fuentes semimodulares, ¿no? O fuentes reales también se dice, fuentes reales. ¿Algo más, chicos? Y alguien más me preguntó algo, pero también no era de este tema. ¿Ya le puedo decir? Sí, ¿Normal? sí. Allá, si la entrada es de 230 voltios y la salida es de 9 voltios, ¿por qué dicen que el procesador se puede quemar? Sí, ya recordé, ya, bien. No, tampoco venía el tema, pero ya les voy a explicar. Es que en realidad el computador, el microprocesador o la CPU, la UP, no se quema, entre comillas, no se quema por el exceso de voltaje. Generalmente no se quema por eso. A veces sí. ¿Por qué? Porque hay un sobrevoltaje, o sea, hay una sobrecarga. ¿Por qué? Porque la fuente no hizo su función. Entonces, como no hizo su función, se puede quemar por ahí. Imaginemos, pasó, digamos, pongámonos así, 45 voltios. Se va a quemar. ¿Sí? Se va a quemar. ¿Ya? Ahora, pero lo normal, los procesadores no se queman por eso. ¿Saben por qué se queman? Porque no tienes un buen sistema de enfriamiento. O sea, no tienes un buen cooler, el cooler se ha parado, no le has dado mantenimiento al cooler. Entonces, por esos casos específicos, los procesadores o los microprocesadores suelen dañarse, ¿no? Entonces, hay muy pocos casos contados con los dedos de una mano que te van a llegar porque de repente hubo un sobrevoltaje, ¿no? Y ahí Se quedó sin pasta. de seguro que se quemó el procesador, ¿sí? Pero si no le has dado un mantenimiento preventivo, la pasta de disipadora de calor está pues dura como una piedra, o tan sólida como una piedra, y en esos casos, digamos, el procesador calienta más, la máquina se empieza a hacer lenta, se empieza a hacer más lenta, y se queman algunos transistores internamente en el microprocesador y se quema el microprocesador, ¿no? Quema entre comillas, ¿no? Se quedan en corto, decir. Profesor, ¿y cuánto demora la pasta térmica en... La pasta térmica en... Bueno, cuando yo abrí ¿cómo se llama? Mi computadora y ya no tenía pasta. Ya. La pasta no se... A ver, no es que se disipe, no es que se evapore. La pasta está ahí, sólida, tiene que estar, salvo que lo hayan limpiado y no le han puesto pasta. No le han puesto pasta disipadora, pero tiene que estar ahí. No he encontrado ningún caso en que la pasta se haga nada. Ahí siempre queda, ¿no? Bien sólida, de repente como una piedra, como decía literalmente, pero ahí está.
¿Cada qué tiempo se debe cambiar? Si trabajas un computador 8 horas diarias, aproximadamente cada 2 años deberías cambiarla. Se recomienda cambiarla cada año, ¿sí? Pero a lo mucho cada 2 años. Hay personas que pueden tener 4 años su computadora y no le han cambiado pasta disipadora de calor. Puede seguir funcionando, pero el deterioro del microprocesador es más inminente, ¿no? Se daña más rápido. Así es. ¿He respondido a su pregunta o a sus preguntas? Comenten. Hace 6 años que no la cambio, profe. Claro, sí, hay personas que no cambian, pero hay que cambiarles periódicamente. Para eso está el mantenimiento preventivo. ¿Preguntas? Comenten, chicos. ¿Es normal cambiarla en ese tiempo? No, pues no. No es normal. Es algo atípico no cambiar en 6 años. En el caso de los laptops suelen durar más, suelen durar unos 3 a 4 años, suelen durar más, por ahí están preguntando en el caso de las laptops, suelen durar más, ¿por qué? Porque son pasta de mejor calidad, entonces por ahí ¿Y en las gráficas? duran. Igual también tienen todo chip que calienta, tiene pasta disipadora, hay que cambiarlas también. Las tarjetas gráficas, si bien no tienen CPU, tienen GPU, o sea, procesador gráfico. Y hay que cambiar. Profesor, yo vi un video donde una computadora tenía, un CPU tenía un sistema de refrigeración, pero con agua, profe, hidráulico, y le echaban otro tipo de pasta térmica. Sí, hay pasta térmica de varios tipos. Las pastas térmicas de color plomo son las más usuales, se usan bastante. Y acá, por ejemplo, hay una tarjeta de vídeo con un sistema de refrigeración por líquido, miren. ¿Ven acá? Esta, perdón, esta que está acá, de este lado. Ese es un sistema de refrigeración por líquido, es una tarjeta gráfica. Y así también hay CPUs o microprocesadores que tienen ese sistema de refrigeración. Y pueden usar la misma pasta o pasta de mejor calidad. Aquí ya está la fuente de poder, convierte corriente alterna en continua. Creo que ya le expliqué todo lo suficiente. No sé si hay alguna pregunta de fuentes de poder. Les había dicho, vamos a llegar a ese tema, pero ya había contestado su pregunta. ¿Alguna otra pregunta sobre fuentes? Coméntenme. Comenten, chicos. Profesor, yo estuve escuchando a una persona que dijo que las fuentes tienen sus cuantas horas y después ya deberían de cambiarse. Sigue funcionando, pero con el riesgo de que suceda algo. Lo que se deteriora en una fuente de poder son los condensadores electrolíticos, son los que sufren más. Hay que cambiarlos periódicamente, duran más o menos entre 4 y 8 años. Ahí hay que cambiarlos. Y si no, reemplazar la fuente. ¿No? Reemplazar la fuente. Pero basta que reemplaces los condensadores electrolíticos, es suficiente porque el resto de componentes electrónicos duran mucho más tiempo, ¿no? Tienen una durabilidad aproximadamente de 30 años. Entonces, con que cambies los condensadores electrolíticos o los capacitores, como alguien por ahí mencionó, que es el mismo, otro nombre para el mismo componente electrónico, pues es suficiente. Tiene un sistema de ventilación siempre, en este caso tiene dos sistemas, miren, tiene dos ventiladores, uno más grande de 5,25 pulgadas y otro más pequeño de 3,5 pulgadas. Por ahí extrae el aire caliente, por ambos lados, extrae, saca el aire caliente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿He respondido a su pregunta? Coméntenme.
¿No hay preguntas? ¿Paso? Electricidad, este es un concepto. No sé si es que hay duda o simplemente está el concepto ahí. ¿Dudas sobre este concepto? Paso, coméntenme. Si en el caso de laptops debes cambiar la pasta térmica, sí. Les decía que duran más, ¿no? 4 años aproximadamente. Y ahí se cambia. A veces no es necesario cambiar la pasta, regresando a lo anterior, la pasta térmica. Puedes ponerle un poquito de pasta líquida, ¿sí? Lo vas mezclando porque es una buena calidad de pasta la que vienen de fábrica. Lo mezclas y ya, trabaja normal. Trabaja normal. ¿Alguna pregunta, chicos? Y chicas, ¿no hay? ¿Paso? Comenten. Sí, perdón. Ya. Bueno, ya no hay más. Vamos a la siguiente. Wow, hemos avanzado un poquito, ¿eh? Traten de preguntar rápido, chicos, para así avanzar todo lo que podamos. Nos tocaría recién la 2. ¿La 2 o la 3? ¿Esta era la 2? Sí, la 2, ¿no? A ver, vamos a ver. Esta ya la vimos, ¿no? A ver. Ah, bueno, esta es la misma. Esta es la misma. Entonces vamos por la 3. Ok, aquí está. ¿Qué vimos en la sesión 3? Recordando. Bueno, acá hay conceptos de voltaje, resistencia y corriente. Me dicen si es que hay algo que no entiendan. Acá estamos viendo la carga eléctrica. No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Pasamos? Comenten. Sí. Ya pasamos entonces. Aquí, bueno, igual carga eléctrica. Solamente estamos comparando que 3.600 columbios es un amperio hora y un culombio es 0.2777 miliamperios. Solamente miliamperios hora, creo que no le puse miliamperios hora, pero es miliamperios hora. Acá esto de los colombios se da gracias a Charles Agustín de Coulomb, ¿sí? Físico, y acá nos dan un problema, creo que está sencillo, ¿sí? Teniendo la fórmula, ¿sí? Entendiendo de que carga es igual a intensidad por tiempo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta sobre esto, chicos? Coméntenme. Lo paso. Jóvenes, chicas. ¿No hay preguntas? Listo. Pasamos entonces. Bueno, acá hablamos sobre conductores eléctricos. No sé si hay preguntas sobre conductores eléctricos. Miren, en los contactos ahí hay de material conductor bañado con oro golfi. Material conductor. El cobre también es un material conductor. El aluminio es un material conductor. Por donde pasan los electrones con facilidad son materiales conductores. El grafito, ¿no? Con el que se hacen la punta de los lápices también son materiales conductores. ¿Alguna pregunta? Comenten.
¿No? Aislante, ¿alguna pregunta sobre aislantes? Profe, ¿los lápices no lo hacían de carbón? Sí, el carbón es grafito, ¿no? Una especie de carbón. El grafito es un elemento cuya composición atómica es más o menos la del... Ya está confirmado, estamos... Como un panal de abeja, en octágonos. Entonces es resistente y es conductor. Ese es el grafito. Por eso las pantallas ya van a ser pantallas de grafito, ¿no? Y un derivado, un componente, un tipo, es el grafeno. Las pantallas en realidad no van a ser de grafito, sino de grafeno. El grafito es un conductor, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Digamos, en su aspecto natural, el grafito es como un pedazo de carbón, pero más es similar a una piedra. Entre una piedra que conocemos, entre una piedra común y un pedazo de carbón, de algarrobo, digamos. Si mezclas esos dos, en cuanto a textura, eso es el grafito. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Coméntenme. Para paso. Ya. Voltaje y corriente. Las diferencias, aquí está el concepto. Si hay alguna duda, me preguntan. ¿Todo claro acá? ¿O hay dudas? ¿Tienen duda de algo? ¿Qué es tal o qué es cual? Coméntenme y yo lo explico. No pasamos. Profe, yo veo la gráfica que es clara. Sí, yo también, pero de repente hay alguien que dice no. ¿Todos, chicos? ¿Paso o no? ¿Qué dice Jiménez, Kevin? ¿Están ahí o no? Sí, profe, continúe. Sí, profesor, continúa. Ya, entonces continuamos. Eso está claro. Corriente eléctrica, prácticamente casi lo mismo. Ahí está el concepto. Para medir el flujo de corriente se utiliza un instrumento que se llama galvanómetro. ¿Sí? Y la corriente siempre va en dirección inversa a la que se pensaba, ¿no? Ahí estamos viendo que van del negativo al positivo. Así fluyen las cargas. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cuánto caudal tiene de electrones? Eso se llama corriente, ¿cierto? Continúo. ¿Algo que quieran preguntar? Comenten. Bueno, acá no hay más. Vámonos a la otra entonces. A ver rápidamente acá. Hacemos... Ah, esta es la misma. Ah, bueno. Acá hay otros temitas. Prefijos del Sistema Internacional de Medida y los osciladores. ¿Hay alguna duda sobre prefijos? Chicos, comenten. Las capacidades, las velocidades, normalmente se miden
en una medida específica. Estos tienen un símbolo específico, ¿sí? Pero tienen prefijos y sufijos, ¿sí? Los prefijos son, digamos, los que antecede al nombre de la capacidad o velocidad que voy a asignarle. Por ejemplo, un disco duro. Un disco duro normal o una unidad SSD normalmente se mide en gigabytes. Entonces el prefijo es giga, ¿no? Digamos que un gigabyte es 10 a la 9. En otras palabras, son como aproximadamente 1024 megabytes. ¿Sí? Ese es un gigabyte. Ahora, los discos fueron creciendo y ya no se miden en gigabytes, ahora se miden en terabytes. ¿Sí? Entonces, un terabyte es 10 a la 12 y su prefijo es tera, ¿no? Byte es el símbolo de medida y el prefijo es tera, por eso se dice, se mide en terabytes. Normalmente ahora es normal tener discos de un terabyte, o sea, 1024 gigabytes. Puedes tener de 2 terabytes, o sea, 2048 gigabytes. Y así por el estilo. Entonces, hay prefijos, ¿no? que me indican, pues, digamos, la cantidad del sistema de medición que tengo, ¿no? Por ejemplo, si estoy midiendo velocidad, la velocidad, les dije ya hace poco, se mide en hertz, ¿no? Gracias a Rudolf Hertz, que es un físico alemán, ¿no? Heinrich Rudolf Hertz. Entonces, si es en hertz, la velocidad, por ejemplo, del microprocesador, 2.9 gigahertz, ¿no? Que es más o menos como 2900 megahertz. 2900 megahertz. Algo más, algo un poquito más. Pero hay un aproximado. Entonces, siempre hay un prefijo, ¿no? Kilo, mega, giga, peta, ¿no? Hexa, ¿no? Y así. Y así. Los más bajitos, deci, centi, mil, y así por el estilo. Creo que eso no es nada complicado. Acá estamos hablando de osciladores, o equistal, cuarzo también se llama, equistal, cuarzo. Son osciladores, ¿no? Los hay de dos tipos, los hay armónicos, ¿no? Armónicos y no armónicos. Entonces, en las placas madres, generalmente por lo menos un equistal vamos a encontrar, ¿no? ¿Y qué hacen? Producen corriente o voltaje en una frecuencia requerida. ¿Para qué? En la placa para el envío de bits. Entonces los bits llegan así, a lo loco, digamos. Entonces, para dar una armonía, ¿sí? Para dar, digamos, cierta frecuencia de envío y de recepción, entonces están los equistal u osciladores, ¿no? Generalmente cerca a la memoria PROM vamos a encontrar un chip, que es el chip gráfico o el chip Southbridge o el Northbridge, uno de los chipsets. Entonces ahí al ladito nada más siempre va a haber un equistal, un oscilador, ¿no? ¿Qué hace? Básicamente hace que los bits que se están trasladando en forma de señal eléctrica vayan a un ciclo requerido, ¿no? A determinados hertz. Normalmente van a 25 megahertz o megahercios, también se llama. En otras palabras, van a 25.000 ciclos por segundo, teniendo en cuenta de que un hertz es un ciclo por segundo, o un ciclo sobre segundo.
No sé si hay alguna duda, algo más que quisieran que explique. Coméntenme, chicos. Los hay de dos tipos. El que está acá, el que estoy señalando acá, miren, para este lado, a ver mejor. Que es circular como un cilindro, el que está acá. Esos son de bajos, solamente son de kilohertz, ¿sí? Se dice que son de bajo ciclo por segundo. Y los que están a este otro lado, ¿sí? Hacia acá, son de más ciclos por segundo, suelen ser de 25 megahercios. ¿Dudas, preguntas? Comenten para poder continuar. Recuerden que estamos haciendo una retroalimentación. Siguiente, me dicen, bien, vamos. Bueno, acá hay una escala para medir. Cuando queremos medir estos componentes o ciclos de reloj, tenemos acá la escala de Hertz. Y cuando queremos medir estas señales cuadradas, tenemos ahí en el otro multitester. Entonces, en esa escala tenemos que poner la perilla, mover la perilla hacia esa escala para poder medirlos. Si tiene polaridad, no tiene polaridad. Pasamos, next. También se miden con frecuencímetros, no necesariamente los X-tal, pero pueden medir. O sea, cuando quiero medir frecuencias, ¿no? Se miden en hertz, puedo usar el frecuencímetro. Y aquí tenemos un frecuencímetro digital a este lado, el que está acá. Tenemos un frecuencímetro acá también, otro tipo. Y abajo también tenemos otro tipo de frecuencímetro, ¿no? O también se les llama, a ver, sinómetro. Sinómetro se llama. Por ejemplo, a este de acá lo vas a ver como un sinómetro, lo vas a encontrar, ¿no? Sirve para medir frecuencias. Y se mide en hertz. De ahí que acá también, si se observa, miren a este lado, dice Hz, hertz. En cuántos hertz. Y la agujita va a ir marcada. Es un sinómetro analógico. Sí les había hablado ya antes de los osciladores. Se clasifican en armónicos y de relajación. Cuando es una señal tipo la que está aquí a mi lado, en mi hombro, ¿sí? Esta señal azul, esa señal es una señal sinusoidal. Cuando es una señal sinusoidal, es un oscilador del tipo armónico. Y cuando la onda, como en el caso de las computadoras, es cuadrada, como la que estamos viendo acá, miren, como la que vemos acá, tiene ondas cuadradas así. Entonces, se dice que el oscilador es de relajación. De relajación. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, o paso? Comenten. ¿No hay preguntas? Continúe. Ya, pasamos. Bueno, ya acabó acá. Y vamos a la siguiente. Así rapidito. Cosas que ya saben, o recuerdan, mejor dicho, me dicen. A ver. Wow. Acá hay otro temita, muy simple. Vimos, ¿esto qué es? ¿Qué es esto, chicos? Un diodo, profe. Un diodo. No, son diodos. Son resistencias, ¿no? Son resistencias de bandas de color. Entonces hay una tablita y por cada banda hay un valor, hay un multiplicador que generalmente es la tercera banda o cuarta banda, dependiendo de cuántas bandas son o cuántas bandas tiene la resistencia. Y la última banda sí es la banda de tolerancia, ¿no?
Entonces esto es muy simple, solamente tengo que ver la tablita. Aquí en ambos lados estoy viendo resistencias de bandas de color, ¿no? Las resistencias se miden en ohmios, gracias a este físico que es Ohm. Entonces, aquí están para calcular. Ahí está la tablita, ¿no? Primero, en este caso, voy uniendo las dos bandas, luego la otra banda la multiplico y eso me da el valor. Si sale un valor muy grande, por ejemplo, si sale 24.000 ohmios, yo puedo decir que es de 24 kilo ohmios. Como ya vimos prefijos, kilo, mega, ¿no? Entonces, lo puedo ir convirtiendo, ¿sí? En otras palabras, 465.000 ohmios es igual a 465 kilo ohmios. Se le convierte cuando salen los valores muy grandes. Entonces, ¿quién me da esto? De la resistividad, ¿no? ¿Por qué se tiene los valores? ¿Por qué se miden en ohmios? Gracias al físico alemán George Simon Ohm, así se llamaba, ¿no? Y es el que hizo que de alguna forma, ¿no? Correlacione el voltaje con resistencia e intensidad de corriente, ¿no? Entonces, este señor dio una ley famosa que hasta ahora la utilizamos, aunque no es exacta, pero se utiliza y se llama la ley de Ohm, donde nos dice que voltaje es igual a resistencia por intensidad, ¿no? Y resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, e intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? Eso es básicamente la ley de Ohm. Y las resistencias se miden en ohmios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá hay un ejemplo muy sencillo donde se aplica la ley de Ohm. ¿Preguntas hasta acá, chicos, o continúo? Comenten. Continúo entonces. Si hay preguntas, bueno, acá hay una tarea, ya, eso es todo. Vamos por la siguiente. Profesor, disculpe, ¿van a venir también ejercicios? Sí, claro. ¿Casos? Claro, así como los mismos casos o similares, cambiado con valores. Ejercicios, lógicamente, va a venir en el examen. Por eso les estoy haciendo un repaso de todo, pero cosas que ya saben, las estamos pasando. Aunque son obvias también, pues, ¿no? Si hay algo que tienen dudas, me dicen, ¿no? Bueno, ahora sí estamos en la sesión 7. Lógicamente no voy a poder repasar todo. Ya ustedes lo repasan en casa. Todas las diapositivas que están en Chamilo. Entonces, estamos en la sesión 07. Y, si más no recuerdo, trata de... ¿Cómo se llaman estos componentes que están aquí al lado? Estos. Condensador. Claro, ¿de qué tipo? Electrolítico. Electrolíticos, ¿no? Bien. Bien, ¿qué hacen? Son llamados filtros, ¿no? En realidad filtran corriente. Tienen dos placas, en el centro hay un material dieléctrico, almacenan carga, tienen polaridad, básicamente eso hay que saber, y que en las fuentes de poder, en las placas madre, estos suelen reventarse, suelen ponerse en corto y hay que cambiarlos. Para medirlos se utiliza un componente, un instrumento. ¿Cómo se llama ese instrumento? Capacímetro. Capacímetro, ¿no? Y el capacímetro mide su capacitancia. Por decirlo de algún modo, la capacidad, o se dice capacitancia de un condensador, se mide en faradios, ¿sí? Entonces, también, gracias a un físico, ¿no? Gracias a un físico, ¿cómo se llama este físico?
Faraday. Michael Faraday. ¿Sí? Entonces, Michael Faraday es el que nos dio, digamos, las bases, ¿sí?, para construir condensadores o capacitores, ¿no? Entonces, incluso todos los componentes electrónicos de los dispositivos electrónicos de una computadora actualmente tienen condensadores, no necesariamente condensadores o capacitores electrolíticos, pero sí, de hecho, que van a tener condensadores SMD o también llamados condensadores de montaje superficial. ¿Sí? Entonces, ¿quién dio esto? ¿Quién nos introduce a esto? Fue Michael Faraday, ¿no? Michael Faraday. Por eso es que los capacitores se miden en farad o faradios, gracias a Faraday. Bueno, aquí, ahí está lo que ya les acabo de explicar, las dos placas y el material dieléctrico está al centro. Actúa como filtro, ¿no? Acá hay una analogía, ¿no? Cómo pasa la corriente, cómo se almacena en el condensador y luego cómo va saliendo del condensador. ¿Con qué finalidad? De filtrar la corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertas anomalías y esas anomalías no dejan que los otros componentes electrónicos trabajen bien. Entonces, se hace una especie de filtrado. Se filtra la corriente y eso es la función de un condensador, ¿no? En otras palabras, pierden electrones, ¿no?, de una de las polaridades, generalmente de la polaridad positiva, y se va hacia la polaridad negativa, ¿no? Y luego retorna eso. No sé si acá lo tenemos el gráfico de retorno, claro. Aquí retorna los electrones de tal manera que haya un balance, una equidad, un equilibrio. Entonces, así funciona un condensador, ¿no? De esa manera filtra la corriente, ¿no? Va una corriente, por decirlo de algún modo, entre comillas, una corriente filtrada, una corriente más pura. Así diríamos en chiclayano. Hay de varios tipos, hay los cerámicos que están acá encima de mi cabeza, ven, que estoy tocando, este es del tipo cerámico. Los otros son condensadores de película, lo del verde y el plomo que está a este lado, miren, acá. Y el de abajo no lo usamos nosotros, pero sí lo encontramos en generadores de electricidad en alta tensión, porque son de 3000 faradios y un farad es inmensamente grande. Teniendo en cuenta en el sistema de medidas, un condensador de fuente generalmente es de 1000 microfaradios, por ahí van, ¿no?, las fuentes. Por ahí tienen esos condensadores o esos capacitores electrolíticos, ¿no? Microfaradios, ¿no? Microfaradios. No estamos hablando ni siquiera un farad, ¿no? Un farad o un faradio. Y acá estamos hablando, es mucho menos de un faradio, ¿no? Mucho, 1000 veces menos que un faradio. Y aquí estamos hablando de 3000 faradios, ¿no? 3000 faradios, es demasiado grande. El dispositivo no es tan grande, es pequeño, pero digamos tiene una capacitancia enorme. Por ahí tenemos otros condensadores de tántalo y de película, ¿no? Ahí están viendo. Hay otros de papel, de poliestireno, hay condensadores o capacitores bipolares, ¿no? De policarbonato. El bipolar tiene polo positivo y negativo, sin embargo, otros no. El de Miller y el variable, ¿no? Solamente por nombrarlos, porque son condensadores o capacitores que nosotros no usamos. El que usamos es el condensador electrolítico, usamos condensadores cerámicos, a veces de películas, aunque más están fabricados para automóviles. El de tántalo también en algunas ocasiones vamos a encontrar, pero más que todo los cerámicos y los electrolíticos. Y entre los electrolíticos tenemos los sólidos, que son como los electrolíticos,
pero están recubiertos totalmente, ¿no? Son sólidos. Digamos, hay diferencia entre el compuesto que tienen internamente. ¿Cómo trabajan? Ahí nomás se diferencian porque que hay en el modo de trabajo sirve para lo mismo. Sirve para lo mismo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá sobre capacitores. Comenten, chicos. No, profesor. Ya, listo. Ya me cansé de hablar. El resto de diapositivas los vamos a dejar para que ustedes repasen, chicos. Cualquier cosa me comentan por el grupo. Y les voy a dar más bien su evaluación de un balotario. Les voy a dar de varias evaluaciones para que ustedes tengan a bien desarrollarlas con tiempo. Tienen toda una semana, aunque a los que desarrollan hoy día les voy a dar un puntaje especial. De acá termino y lo empiezan a desarrollar. Pero si no, tienen toda una semana para que desarrollen. Es como darles su examen una semana antes, ¿sí? Cosa que su examen va a venir muy similar, pero va a venir prácticamente las mismas preguntas, pero lo que va a variar va a ser que ustedes me den el concepto. Yo no quiero que me copien un concepto de Google y lo peguen. Ahí si me hacen eso, cero. Si me dan tu propio concepto, qué es lo que piensas tú, eso es lo que voy a valer. Por eso les estoy dando con tiempo preguntas tipo. Entonces, ahí hay preguntas que van a venir. Profesor, buenas noches. Total. Disculpe que le interrumpa. Profesor, me tengo que retirar porque voy a ir a trabajar, profesor, disculpe. Ya, está bien, está bien. Mi asistencia. ¿Ya quién me habla? No lo capté. Díaz Manay. Ya, que me hagan recordar ahí uno de tus compañeros. Ahorita voy a tomar lista. Ya, chicos. Profesor, muchas gracias. Ok, buen trabajo. Ya, chicos, entonces les voy a dar, voy a compartir mi pantalla. A ver, acá está mi pantalla. Profe, el que nos va a dar es el simulacro, diga, y luego el examen, No, el examen de ahí van a venir. De ahí viene. ¿Va a ser en clase el examen final? Claro, la próxima clase, ahí van a dar su examen final. Y los que desaprueban van a tener una oportunidad para recuperar. Y los que desaprueban ya en la recuperación, ya ahí sí, creo que hay otra recuperación que les da el instituto. Ya no hay más recuperación ya. Por eso les estoy dando todo esto. Entonces yo les digo que practiquen. Los que quieren practiquen. Los que practican hoy día tienen puntos adicionales. Los que no practican hoy, igual. ¿Dónde lo enviamos? ¿Lo practicamos? ¿En el grupo? No, ahí mismo. Ustedes lo desarrollan con su correo de Gmail, pero con el personal, con el correo personal. Con su personal. ¿Está en ejercicio, profesor? Y ahorita les doy los ejercicios. Le enviamos a su correo personal a usted. No, lo desarrollan ahí mismo. Ahorita les muestro, mejor. Mejor les muestro. ¿Cómo desarrollaría? A ver, vamos a entrar acá. Ahorita les muestro, ¿ya? Vamos a entrar. A ver, ¿dónde tengo un simulacro acá? A ver. Vamos a entrar a Classroom. En Classroom tengo un simulacro. No es el oficial. Por eso es un simulacro. Google Classroom. Ahorita les paso el código del curso, ¿ya? Aquí está. Por ejemplo, van a entrar así, como estoy entrando yo. Se van a trabajo de clase. ¿Sí? Y entran, por ejemplo, sesión 1. En sesión 1, aquí tienen una evaluación. ¿Ve? Haces clic. Y acá hay una guía. Bueno, eso no interesa, pero acá accedes a la evaluación. Clic. Pones tu dirección de correo. Tal. Conceptualiza monitor. Y tú conceptualizas.
Es una caja que contiene a la mainboard, microprocesador, unidades de almacenamiento, memorias y tarjetas de expansión. Será el gabinete, será el CPU, marcas. ¿Ya? Entonces, una vez que ya marcaste, simplemente enviar. Y listo, y a mí me va a llegar. ¿Ya? Entonces acá vas a practicar. ¿Estamos bien? Entonces, a ver, eso es en la sesión 1. Pero más abajo. ¿Es en Classroom? Disculpe, ¿es en Classroom? Sí. Porque es un simulador. Dentro de nuestro corporativo institucional, ahí está el Classroom. No, ingresen con su correo personal. Porque la institución no me va a decir, profesor, déjale un balotario, ¿no? Yo les estoy dejando con la finalidad de que después mis preguntas no sean muy sorpresivas, como que practiquen. Entonces, por eso les estoy dando este material. No sé si me dejo entender. ¿Sí? A ver, comenta. Sí, todos. Entonces, tenemos un código de usted para entrar al Classroom. Yo les voy a dar ahorita el código. Ahorita les doy el código. Igual, miren, acá hay otra evaluación, ¿ven? De entrada, también la resuelve. Tipo juego. Y hay una evaluación de salida, también la resuelve. Esa es en la sesión 1. En la sesión 2 también. Ahí van practicando porque de ahí va a venir. De las que están ahí, desde ahí van a venir. Vayan practicando y si lo hacen bien, ya está genial, ya están aprobados prácticamente. Si no lo hacen bien, pregunten. Si tienen dudas, pregunten por el grupo antes del examen. En el examen no pregunten, pues, ¿no? Ya, eso se entendió. Entonces ahorita les doy el código. El código está acá, miren. Les voy a pasar al chat mejor, ¿ya? Para que no digan, yo lo copié mal, no encuentro el código. Ahorita les paso. Ahí está. Ya les pasé el código. ¿Y pueden pasar al WhatsApp también, por favor? A ver, al WhatsApp también les voy a pasar. Muy bien, al WhatsApp. ¿Dónde estamos en el WhatsApp? Aquí está. ¿Tiene usted, disculpe, nuestros correos personales? Porque algunos cambiamos. También debería estar. ¿Los tiene ahí en la lista los correos para ver los correos? No, Disculpe, ¿podría? Chicos, solamente yo me guío que en el correo estén sus datos, sus nombres. Con eso es suficiente. Pero si tienes un correo y dice Margarita Pérez y Margarita Pérez no es mi estudiante, entonces simplemente para mí no existe. Ingrese con un correo personal cuyos datos estén ahí registrados, ¿no? Que se hayan registrado con sus datos reales. No sé si me dejo entender. Ahí, sí, profesor. Ahí sí. aparecen sus datos, ¿no? Por ejemplo, si su correo es, suponiendo, señorita23@gmail.com, ¿no? Pero en los datos yo veo que es de Angie Noemí Santos Sánchez. Ya normal. Ustedes entren con ese correo personal y yo voy a saber que ese correo es de Angie Naomi Santos Sánchez. Así de simple. ¿Ya? No se preocupen de eso. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces ya les pasé el código por el chat. A ver, voy a poner el código también. Ahí está, ya les pasé el código. También está ahí. ¿Y qué más? A ver. Les voy a copiar el enlace también por si acaso. Les voy a pasar al chat el enlace. Profesor, me dice que es inválido. ¿Estás ingresando con tu correo personal? Corporativo. ¿Qué les dije, chicos? Entren con su correo personal. ¿Ya? Profe, pero son un montón de... Firmes con el profe. Son bastante, profe, tareas. No son tareas. Yo solamente quiero que revisen las evaluaciones. Las evaluaciones. Resuelvan las evaluaciones. Profesor, ¿el CPU no es una parte básica de un computador? Por eso, ahí ustedes vean. Ahí ustedes vean.
Yo considero que sí, porque si el CPU es la parte principal, ¿Es la parte principal o el CPU es parte básica? claro que es básica porque sin el CPU no hay computador. ¿Qué me indica ahí en las respuestas? El CPU es una X, me pone. Ya, es una parte básica. A ver, por ahí. Y Profesor, Ahí me indica que no es una parte básica. y ahí me envían una pantalla, a ver, me envían un pantallazo. profesor, ¿entramos a evaluación de entrada o de salida? ¿Cuál? Todas. Todas. De entrada, de De entrada y entrada, de salida. salida, todas. Ahí hay preguntas y de esas preguntas yo aleatoriamente voy a sacar 10 preguntas. Y esas 10 son la evaluación. ¿Sí? Eso no es obligatorio. Los que quieran van viendo para que vean qué preguntas les puede venir y los que no, no. No es obligatorio. Solo a los que desarrollan hoy les voy a subir algunos puntos, pero no es obligatorio. No se les va a bajar puntaje ni nada a los demás. Para nada. Profe, si lo desarrollamos dentro de la semana, También desarrollan. nos puede ahí, con puntos, nos puede apoyar. Sí, desarrollenla, chicos. A ver, entonces ya tienen, ¿no? Vamos a ver, vamos a tomar lista, asistencia. Preguntas. A ver, hoy estamos... Ujú. 13 de enero, muy bien. Cabrera Neira. Presente, profesor. Muchay Salvador. Voy a dejar de grabar, ¿no?